Bueno, vamos a ver entonces a Max Weber. Pensemos una cosa, ¿no? Este señor justo hace 100 años, el 14 de junio, falleció de fiebre, de la llamada fiebre o gripe española. Es muy loco, ¿no? Porque 100 años después nos encontramos en una situación bastante parecida, con aislamiento y con cuarentenas y con una gripe dando vuelta. Se formó en historia, como ahí dice, economía, política. Muy tarde se reconoce como sociólogo y obviamente toma parte en las discusiones de la época. El libro que más se suele leer de él es Economía y Sociedad, que no es una obra en sí misma, porque es una recopilación, ¿no? Pero es una de las cosas más leídas. Bueno, como dice ahí, se utilizan muchos términos científicos que muchas categorías de Max Weber se siguen usando hoy en día y probablemente incluso ustedes mismos estén usando muchos de esos conceptos. Ahí dice hay que despersonificar a Weber, y me refiero a que Parsons, que era un científico social estadounidense, es el que tradujo a Weber para el primero que tradujo la obra de Weber, por lo menos en América. Y él lo leyó como un teórico antimarxista, cosa que no es exactamente así, como vamos a ver. Tiene diferencias, pero no es antimarxista. Entonces hay que despersonificarlo para entenderlo de manera completa, digamos, ¿no? Dos términos importantes que los vamos a ver: racionalidad y racionalización. Es muy importante entender que es una obra que es muy dispersa. Marianne Weber era la mujer de Max Weber y es una de las primeras mujeres en conseguir un doctorado en Alemania. Esto es muy importante porque se tomó ella el trabajo de hacer accesible la obra de su marido. Había muchas cartas, muchos escritos que no habían sido publicados y se empiezan a recopilar en parte por la ayuda de esta mujer, ¿no? De su mujer. Hasta hoy, hasta hace unos días, justo cuando se cumplió el aniversario de su muerte, no estaba la obra completa de Weber, ¿no? Tardaron 36 años en completarla en varios fascículos. Salieron 47 volúmenes, que es el total de la obra, ¿no? El primer volumen fue en 1984 y la última se terminó de publicar hace muy poquito. La Max Weber Gesamtausgabe, que sería como la reunión de todo lo que escribió, ¿no? Es muy importante hacer una especie de paréntesis acá, porque nosotros hablamos de casi todos hombres, ¿no? Los teóricos que estamos viendo. No significa que las mujeres tengan importancia hoy en día, porque hay movimientos de mujeres que quieren reivindicar sus derechos y que están en la calle haciendo marchas y esas cosas. La mujer siempre tuvo mucha importancia, como vemos acá en este caso en la historia del pensamiento. Sin esta mujer, quizás la obra de Weber ni siquiera sería conocida, ¿sí? Entonces esta señora leía y escribía de la misma manera que escribía su marido. La única diferencia que, como pasó en muchísimos otros casos, la mujer quedó opacada porque había muchas mujeres que ni siquiera podían escribir, podían firmar, y había mujeres que firmaban con nombre de hombre. En sí no sabemos qué de la obra de Weber puede llegar a tener que ver con un escrito directamente de Max Weber o de su mujer. Eso es algo que no lo sabremos jamás, porque ¿cómo sabemos lo que pasa puertas adentro de una familia, ¿no?
Y más en el caso de este señor que se muere y queda la mujer recopilando su obra. Así que bueno, es muy importante eso tenerlo en cuenta, y no solo en este caso, sino en todos los otros casos, porque donde no hay una mujer que lee lo que escribe el marido, hay una mujer que se ocupa de los hijos y se ocupa de la casa, lo cual hace que el marido pueda dedicarse a escribir y a leer, ¿no? Cosa que bueno, esperemos que cambie en algún momento. La teoría de la acción en Weber es una de las cosas más importantes que van a escuchar, ¿no? La teoría de la acción la resumimos simplemente en este super ultra resumen que solemos hacer. Bueno, hay ciertas regularidades, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen para leerlo, no hace falta que yo se los lea, pero es importante entender que son tipos ideales. No es que la acción sea la vayamos a encontrar en la realidad de una manera absolutamente pura, ¿no? Son tipos ideales. La acción racional orientada a fines, obviamente medios y fines se logran con esa acción, ¿sí? Es la más racional, la más pragmática y la más económica, dice Weber. La acción racional con arreglo a valores, que tiene que ver con valores éticos morales. La tradicional, que se rige por tradiciones, usos o costumbres. Y la acción afectiva, que es la más alejada, ¿no?, de lo racional. Dijimos que racional y racionalidad son dos conceptos muy importantes en la obra de Weber. El poder. Obviamente, para poder ejercer la voluntad sobre otros, poder es ejercer la voluntad sobre otros, no implica dominación, ya que la dominación necesita de los dominados, y los tipos de dominación, que también son tipos puros, es la dominación carismática, obviamente característica extraordinaria de un líder. La característica extraordinaria de un líder es lo que hace que se lo respete y se lo siga, digamos, que este líder pueda dominar, ¿sí?, a gran cantidad de personas. Y obviamente cuando el líder muere se acabó la dominación, ¿no?, porque justamente depende de la figura de ese líder. La dominación tradicional, que no se basa en la figura de un líder, aunque puede surgir también de un líder. La dominación tradicional es muy simple entenderlo, ¿no? Es un docente, por ejemplo, es lo más común, profesores, padres, pero el docente es lo más común, ¿sí? Respetamos a una persona por el solo hecho de que se para ahí delante del pizarrón y se ponga ahí, y después habrá tiempo para faltarle el respeto si lo merece, pero en principio es una cosa tradicional, ¿no? Es tradición que el que se para ahí adelante tiene un tipo de dominación. Y la dominación racional legal, que es la que está relacionada con las leyes, ¿no? Ahí lo tienen igual para leerlo, lo pueden poner pausa. Seguimos. Y la ética protestante y el espíritu del capitalismo es un libro muy importante que escribe Weber. Y en ese análisis él se da cuenta que si bien casi todas las religiones le dicen a sus fieles que se alejen de los bienes materiales, hay una religión específica que es el protestantismo, la vertiente calvinista sobre todo, que es una de las únicas, no es la única, porque había otras que también estaban ahí, ¿no? Pero para Weber ese tipo de religión, esa religión, es la que hace que el capitalismo pueda llegar a crecer, digamos, pueda llegar a existir de alguna manera, o influyó en que el capitalismo pueda desarrollarse. Por esto que dice ahí, ¿no? Porque la forma de salvarse no era ser bueno o no fijarse en los bienes materiales, sino por el contrario, era reinvertir el capital que uno tenía, salvarse económicamente, estar bien económicamente. Entonces eso hace que obviamente el capitalismo cobre otra fuerza, ¿no?, por esta situación. Entonces, si bien el desencantamiento del mundo es esto de que
que piensa que la religión puede llegar a oscurecer, digamos, la libertad, esta otra visión de Weber nos dice que el protestantismo en este caso ayuda a que no haya un estancamiento, digamos, económico, sino al contrario, se pueda desarrollar, ¿sí? Casualmente los países protestantes son los primeros que tuvieron éxito en la revolución industrial, ¿no? Que son Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. El otro concepto que habíamos visto que era importante era la racionalización del mundo. Ahí está la desmitificación, el desencantamiento, esto que antes se explicaba por la religión, etcétera, etcétera. Ahora ya no se explica por la religión, sino que se explica por la ciencia. Lo que antes era religioso, ahora es laico. Y lo que antes era dominado por la iglesia, ahora hay un Estado basado en la burocracia, ¿sí? Que recopila datos como un fin en sí mismo y nos impide tener una libertad de acción, ¿sí? Lo que decía Weber era que el capitalismo moderno completamente dependiente de la burocracia para mantenerse, para existir. Si no, el capitalismo no podría existir sin la burocracia. Entonces se pierde el fin de mejorar la vida de los integrantes de la sociedad, y eso es un peligro para Weber y lleva a que el capitalismo se transforme en lo que él llamó, lo que llamaron jaula de hierro, que es en realidad también Parsons hizo la traducción de jaula de hierro, que en realidad es Stahlhartes Gehäuse, que es como una caja, un habitáculo duro, no es lo mismo que decir una cárcel, ¿no? Una jaula, que es más parecido a una cárcel. Y esto es el diagnóstico de la civilización capitalista industrial para Weber, ¿no? En algunas interpretaciones se cree que está atacando a la democracia, pero no, en la ética protestante deja claro que se trata del capitalismo. ¿Qué dice entonces? ¿Qué quiere decir? Que el orden económico determina con una fuerza terrible el modo de vida de todos los integrantes, de todos los que nacemos en ese estado, en ese statu quo, en ese modo. El capitalismo nos incide en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Y obviamente nos quita la libertad. Hay una ausencia de libertad en ese capitalismo moderno y llega a haber una esclavitud sin amos, ¿no? Es muy interesante esa frase, porque es muchas veces lo que sucede hoy en día con el capital financiero, que no sabemos ni siquiera quién es el que nos domina, quién es el que mueve los hilos, ¿no? No se sabe. En el capitalismo primero había claramente un burgués, un empresario que era el cabeza de la empresa. Ahora suceden cosas y no sabemos ni siquiera de dónde salen, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Es importante porque la relación con Marx que hay en este sentido, parecería entonces que Weber es como un crítico al capitalismo igual que Marx. Bueno, hay muchas diferencias con Marx, ¿no? Critica el capitalismo. Weber se consideraba la burguesía, pero pensaba que el capitalismo era la organización social más deseable, ¿sí?, que se podía esperar, por lo menos en ese momento, que determinaba nuestra forma de vivir y como dijimos antes, influía en todo nuestro modo de vida, nos quitaba libertad, la jaula de hierro, todo lo que vos quieras. Era muy incómodo Weber para la burguesía de su época, porque más allá de estar en las antípodas del pensamiento marxista, él creía que tanto Marx como Nietzsche debían ser reconocidos y tenían que incorporarse, tenían que leerlos para poder entender la cultura del momento, ¿no? Era importante que se leyeran esos autores para Weber, era muy, muy, muy importante sumarlos y no dejarlos de lado como quería hacer la burguesía, ¿no? Imagínense, el burgués no quería saber nada con Marx, pero Weber decía, no, hay que leerlo, hay que conocer lo que este hombre ha escrito. Entonces, Weber aparece en esto que se llama Cultura Pessimismus, que era una tendencia de Europa Central, que era una especie de resignación, ¿no? Es decir,
para Weber no hay salida del capitalismo. Esa es otra diferencia con Marx, ¿no? Cree que eso es negativo, ese proceso de burocratización del capitalismo que hace que quite la libertad de los individuos, pero él cree que no hay salida, ¿sí? Ustedes ya vieron que Marx sí propone un modo de salir del capitalismo. De hecho, dice que es lo que va a suceder a la larga. Bueno, él decía claramente, ahí dice, ¿no? A sus estudiantes que la revolución era algo que había que evitar, que no se sabía qué podía pasar en una revolución. Entonces, en ese sentido está bien lejos de Marx, ¿sí? No era un revolucionario Weber, ni mucho menos. No veía en el proletariado el sujeto de la historia que iba a cambiar la sociedad y que iba a transformar el mundo y lo iba a lograr que se termine con el capitalismo. Eso no solo que Weber no lo ve así, sino que cree que es perjudicial todo eso, ¿no? Pero, como decíamos antes, al igual que dice que hay que leer a Marx y hay que leer a Nietzsche, también dice que hay que tomar a este nuevo sujeto, hay que analizarlo con criterio científico, porque en la construcción de un capitalismo liberal que se estaba afianzando en esos días, era muy importante el sujeto, el proletariado. No había que dejarlo de lado tampoco, había que incorporarlo a la discusión para hacer un capitalismo mejor, digamos, ¿no? Tampoco está de acuerdo con Marx en el sentido de la propiedad privada, perdón, como remedio para, o sea, en abolir la propiedad privada, ¿no? Como remedio para salir del capitalismo y mejorar las sociedades. Él decía que ese proceso, terminar con la propiedad privada, iba a llevar a una propiedad pública y que iba a alienar de todas formas al sujeto de la misma manera. Es decir, que la burocratización y la alienación del sujeto no iba a lograrse en una sociedad con propiedad pública. La propiedad pública iba a depender de todas formas a la burocratización, iba a apuntar a la burocratización y a coartar las libertades individuales y a llevar de vuelta al individuo a la jaula de hierro, ¿no? Es importante esto porque esto lo dice, se muere en 1920, ¿no? Y recién empezaba la Revolución Rusa, por ejemplo, y efectivamente hemos visto, la historia nos ha dicho que la revolución en Rusia, por lo menos, ha llevado a una burocratización muy grande y a coartar las libertades individuales. Sin duda, en esto Weber, por lo menos en ese país, la experiencia socialista, digamos, por lo menos en ese país la pegó, digamos, realmente funcionó de la misma manera. Y no hay casos realmente en donde la burocratización no haya ocurrido. En esto también Weber dio en la tecla, digamos, ¿no? Por más que podamos discutir un montón de cosas, es cierto que tanto los países capitalistas liberales como los países socialistas han llegado y han terminado en una burocratización exacerbada, ¿no? Esto es algo que sin duda sucedió. Es muy actual el análisis de Weber. Es muy importante ver que lo que decíamos del capital financiero, ahí lo tienen, pueden poner pausa si quieren, lo pueden releer, pero es importante que Weber aclara en el segundo capítulo de Economía y Sociedad que la economía tiende a desarrollarse dejando de lado lo político y lo social. Esto es importantísimo, ¿no? Porque se piensa en los cálculos, en los beneficios, en la maximización de la ganancia, y eso lleva a las condiciones de salud y vida de miles de personas que las condiciones en las que están hoy, ¿no es cierto? La jaula es el capitalismo que no logra dar prioridad a otra racionalidad que no sea la lógica del capital. Y esto lo estamos viviendo hoy
con lo que sucede con la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia que azota al mundo en el 2020 demuestra que los países que tienen una racionalidad basada en la lógica del capital han dejado a sus poblaciones a merced de la enfermedad y han endeudado a familias que necesitaron ayuda del Estado para tener digamos, salud, y no han podido lograrla, ¿no? Esto también es algo que es un análisis que por eso Weber sigue siendo tan actual y sus conceptos siguen usándose todo el tiempo, porque la globalización neoliberal, ¿no? que empezó por ahí por la década del 80, si querés, algunos dirán que un poco antes, llevó a la humanidad a esto que estamos sufriendo hoy, ¿no? En donde los países que están más basados en las lógicas del capital, en la racionalidad del capital, como diría Weber, dejan a su población absolutamente desamparada frente a cuestiones de salud, ¿no? Habrán visto, no es una opinión, habrán visto en Estados Unidos que gente queda absolutamente endeudada después de hacer un tratamiento para tratar de salvarse del virus, ¿no? Y nosotros que supuestamente estamos en un país subdesarrollado, en el culo del mundo, como mucha gente le gusta decir, sin embargo tenés salud pública, ¿no? Así que bueno, es muy importante conocer estos conceptos de Weber, porque insisto, seguramente los han usado, digamos, a veces sin saberlo, y bueno, es un autor que muchas veces deja de darse, sobre todo en el nivel secundario, porque justamente son conceptos que parece que son naturales, ¿no? Pero bueno, no son naturales, también se pueden discutir y se pueden repensar. Ahí están, serían las Weber o los Weber, porque acuérdense que Marianne Weber también es muy importante en todo esto.